¿Alguna vez has sentido que las personas a tu alrededor no son realmente quienes aparentan ser? Te rodean con sonrisas y palabras vacías, mientras una sensación de incertidumbre y desconfianza comienza a crecer dentro de ti. Y si te dijera que es posible aprender a interpretar a las personas, entender sus verdaderas intenciones y protegerte de caer en trampas de apariencias falsas y trucos mentales. En este video, compartiré contigo 11 maneras efectivas de interpretar a las personas sin que ellas se den cuenta. No se trata de magia, sino de observar detalles sutiles que muchas veces pasan desapercibidos. Estas técnicas, inspiradas en la filosofía estoica y combinadas con principios de la psicología moderna, te ayudarán a comprender mejor a quienes te rodean, desvelar sus motivaciones ocultas y proteger tu bienestar emocional. No es solo cuestión de entender a los demás, sino también de ganar claridad sobre tu propia vida, tomando decisiones con confianza y paz interior. ¿Estás listo para descubrir el verdadero poder de la observación y transformar la forma en que ves el mundo? Vamos a comenzar. ¿Alguna vez te has preguntado qué revela el comportamiento habitual de una persona? Piensa en alguien que ves todos los días. ¿Qué crees que podrías descubrir observando cómo actúa de manera natural, sin filtros ni actuaciones? Las personas, al igual que un río que fluye, siguen patrones constantes que nos permiten conocer quiénes son realmente. En los pequeños gestos cotidianos, en sus movimientos y en la forma en que interactúan con los demás, se encuentra oculto su verdadero yo. El estoicismo nos invita a observar sin juzgar, a estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor con una visión objetiva. Marco Aurelio en sus meditaciones decía que todo lo que necesitamos está en el presente. En este caso, el presente se refleja en cómo las personas se comportan cuando no sienten la necesidad de impresionar ni de esconderse. Así como los estoicos interpretaban las señales del mundo, nosotros podemos aprender a interpretar a las personas simplemente observando su día a día y su lenguaje corporal, especialmente cuando no están bajo presión ni expectativas. El lenguaje corporal es una ventana directa a las emociones y pensamientos de una persona. Un estudio de la psicóloga Amy Cuddy sugiere que la postura corporal no solo influye en cómo los demás nos perciben, sino también en cómo nos sentimos internamente. Gestos inconscientes como cruzar los brazos, jugar con objetos cercanos o mirar hacia la puerta pueden expresar más de lo que las palabras jamás dirán. Imagina que estás en una reunión de trabajo y notas que un colega no deja de mover los pies nerviosamente. A simple vista podría parecer un gesto insignificante, pero si observas más detenidamente, te darás cuenta de que sus pies apuntan directamente hacia la puerta. Esto no es casualidad, es una señal clara de que esa persona quiere irse. Aunque participe en la conversación, su cuerpo ya ha decidido algo que sus palabras no expresan. Este pequeño detalle, que a menudo pasa desapercibido, nos da una perspectiva completamente nueva de lo que realmente siente esa persona. Para empezar a observar e interpretar el comportamiento natural de alguien, hay 3 pasos clave. Primero, presta atención sin intervenir. Observa lo que las personas hacen cuando no sienten que están siendo vigiladas o presionadas. Sus gestos, su forma de moverse y su postura en situaciones cotidianas te darán pistas sobre su personalidad y estado emocional. Segundo, busca patrones. Si observas a alguien de manera constante, pronto notarás gestos o comportamientos que se repiten. Estos patrones revelan su verdadera personalidad y te permiten formar una imagen clara de quién es en su día a día. Tercero,
Obsérvalos en momentos de calma. En situaciones relajadas, las personas suelen comportarse de manera más natural, sin tensiones ni máscaras. Estos momentos son ideales para captar señales auténticas. Interpretar a las personas sin que ellas se den cuenta no es cuestión de manipulación, sino de sabiduría. Se trata de reconocer los signos que nos brindan para tomar decisiones más claras y conscientes. Así que, la próxima vez que interactúes con alguien, observa con atención. Es en su comportamiento natural donde descubrirás quiénes son realmente. Una vez que sabes cómo identificar el comportamiento natural de una persona, el siguiente paso es fundamental: prestar atención a los cambios en ese comportamiento. Son esos pequeños detalles los que nos revelan si algo ha cambiado en su estado emocional o en sus intenciones. Estas variaciones pueden ser tan sutiles como dejar de sonreír o tan evidentes como un silencio repentino en medio de una conversación fluida. El estoicismo nos enseña a observar sin dejarnos llevar por juicios inmediatos. Epicteto decía que no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Esto nos recuerda que debemos ser pacientes y analizar cuidadosamente los comportamientos antes de sacar conclusiones precipitadas. Si notamos un cambio en alguien, en lugar de reaccionar de inmediato, debemos detenernos y preguntarnos: ¿qué significa realmente esto? El psicólogo Paul Ekman, experto en la lectura de emociones, descubrió que incluso los gestos más pequeños pueden revelar sentimientos ocultos. Por ejemplo, una persona que está mintiendo podría desviar la mirada por un instante, tocarse el rostro o mover las manos de manera nerviosa. En sus investigaciones, Ekman demostró que las microexpresiones, que duran menos de un segundo, son casi imposibles de controlar. Esto nos da una ventaja al intentar leer a los demás, ya que estas expresiones se convierten en herramientas poderosas para detectar la verdad. Recuerdo una ocasión en la que estaba en una reunión con un socio de mi empresa. Normalmente era una persona abierta y comunicativa, pero esa vez noté que sus respuestas eran más cortas y evitaba mirarme directamente. Al principio no le di mucha importancia, pero luego empecé a observar otros detalles. Su tono de voz era más bajo y sus movimientos más nerviosos. Estos cambios en su comportamiento encendieron una alarma en mí, haciéndome sospechar que algo no estaba bien. Más tarde descubrí que estaba ocultando un problema grave relacionado con un proyecto en el que estábamos trabajando. Había cometido un error serio en las decisiones financieras y no quería decírmelo porque sabía que me afectaría directamente. Ahora, reflexionando, pienso: qué bueno que confié en mi intuición y presté atención a esos cambios en su conducta. De lo contrario, no habría identificado el problema a tiempo y las consecuencias habrían sido mucho peores. Entonces, seguramente te estarás preguntando: ¿cómo puedo identificar los cambios clave en el comportamiento de las personas? Primero, no te distraigas. Mantén los ojos abiertos a los detalles más pequeños. A veces, gestos aparentemente insignificantes, como un cambio en el ritmo de la respiración o una pausa más larga de lo habitual, revelan mucho sobre lo que realmente está sucediendo. Después, compara siempre el comportamiento actual con el habitual. Si notas que alguien actúa de manera diferente, pregúntate por qué. Una variación en el tono de voz o una nueva actitud evasiva puede ser un indicio claro de que algo ha cambiado. Y no olvides confiar en tu intuición. Si sientes que algo no está bien, probablemente tengas razón. Las alteraciones en el comportamiento rara vez son accidentales y tu intuición puede ser tu mejor aliada para detectarlas. Cuando logramos identificar estos cambios clave,
obtenemos una nueva perspectiva, no solo sobre los demás, sino también sobre cómo debemos actuar. Como decía Séneca, la claridad forma parte de la cura. Observar el mundo que nos rodea con atención y sin juicios apresurados también nos enseña a manejar nuestras propias emociones de manera más eficaz. ¿Estás listo para dar este paso y ver más allá de lo que los demás perciben? Antes de continuar, si este contenido te está resultando útil, deja tu huella. Escribe un comentario contándonos cuál de estos consejos crees que te ayudará a entender mejor a las personas en tu vida. O simplemente escribe: yo soy estoico. Juntos, podemos hacer de este espacio una experiencia de crecimiento compartido. Ahora hablemos de la técnica del diga más. ¿Alguna vez te has encontrado en una conversación donde sientes que la otra persona no te está diciendo toda la verdad? O tal vez percibes que apenas está rozando la superficie de lo que realmente quiere expresar. En esas situaciones, utiliza esta sencilla pero poderosa técnica. Diga más. 2 palabras que pueden cambiarlo todo. ¿Qué sucede cuando permites que la otra persona hable más? Muchas veces termina revelando mucho más de lo que esperabas. Como nos enseña el estoicismo, escuchar con paciencia y observar sin prisas nos brinda pistas clave sobre los demás. Epicteto dijo: la naturaleza nos dio una boca y 2 oídos para escuchar el doble de lo que hablamos. Una frase tan poderosa, ¿no crees? Nos recuerda que el verdadero poder de una conversación está en la escucha. Al aplicar el diga más, te enfocas en escuchar sin interrupciones, dando a la otra persona la oportunidad de expresarse completamente. Te sorprenderá descubrir que sin darse cuenta, las personas empiezan a revelar más de lo que planeaban. Según el psicólogo Joe Navarro, exagente del FBI, cuando alguien se siente escuchado, tiende a compartir cosas más profundas casi sin darse cuenta. Navarro explica que esta técnica no solo es útil para obtener información, sino también para detectar mentiras. ¿Estás listo para usar el poder del diga más y transformar tus interacciones? Escuchar con atención puede ser la clave para entender lo que los demás no dicen con palabras. Las personas que ocultan algo suelen repetir detalles innecesarios o desviar el tema cuando se les pide que sigan hablando. Este simple gesto de invitarlas a decir más frecuentemente expone inconsistencias. Imagina que estás conversando con un conocido y, de repente, empieza a presumir con entusiasmo de haber ganado un torneo local de tenis. Parece que está buscando reconocimiento, pero tú sabes por otros amigos que ni siquiera llegó a las semifinales. En lugar de confrontarlo de inmediato, decides aplicar la técnica del diga más. Le dices: eso suena increíble. Cuéntame más sobre cómo fue la final. Al principio, sigue jactándose, pero cuando comienzas a pedir detalles, notas que empieza a tropezar con sus palabras. Su relato se vuelve confuso, cambia de tema o añade detalles que no tienen sentido. Finalmente, se hace evidente que está incómodo, ya que no puede sostener la mentira bajo la presión de dar más explicaciones. Esa sencilla frase, diga más, lo llevó a revelar la verdad sin necesidad de que tú lo señalaras directamente. ¿Cómo podemos aplicar esta técnica en nuestra vida diaria? Primero, mantén la calma y no interrumpas. Cuando alguien está hablando, nuestro primer impulso suele ser responder o dar nuestra opinión. Pero es esencial ser paciente. La clave está en guardar silencio y permitir que la persona siga hablando. Recuerda, el silencio es tu aliado. Luego, utiliza el diga más o haz preguntas abiertas que inviten a la otra persona a ampliar su discurso. Preguntas como ¿qué pasó después? O ¿cómo te sentiste en ese momento? Motivan a que hable sin restricciones. Por último,
Presta atención a los detalles y al lenguaje corporal. A medida que la persona hable más, no solo escuche sus palabras, sino también observa cómo cambia su postura, su tono de voz o su contacto visual. Estas señales te darán pistas importantes sobre su sinceridad o incomodidad. Cuando aprendemos a utilizar la técnica del diga más, no solo obtenemos más información, sino que también ganamos claridad en nuestras interacciones. Interpretar a las personas sin que ellas se den cuenta no es solo un truco, es una habilidad que nos empodera para comprender mejor nuestro entorno y tomar decisiones más conscientes. Así que, la próxima vez que estés en una conversación importante, recuerda, diga más. Estas dos palabras pueden cambiarlo todo. Ahora, observa cómo caminan las personas. Seguramente tú también has tenido esos días, ¿verdad? Días en los que sientes que puedes enfrentar cualquier cosa y hasta tu manera de andar cambia. Cabeza erguida, pasos firmes. Este es un claro signo de confianza. Pero lo opuesto también es cierto. ¿Qué ocurre cuando arrastras los pies y tus hombros están caídos? Probablemente estás exhausto, preocupado o estresado. Sin que te des cuenta, tu cuerpo está comunicando tus emociones incluso antes de que pronuncies una palabra. Como decía Séneca, el hombre sabio siempre se esfuerza por confiar en sí mismo y encontrar toda su alegría en él mismo. Si tus pensamientos son claros y seguros, tu cuerpo lo reflejará de inmediato. Y si lo piensas bien, tiene sentido. La forma en que caminamos refleja cómo nos sentimos. Si estás decidido y en control, proyectas esa seguridad con cada paso que das. Es sorprendente cuánto revelamos con nuestra manera de caminar sin siquiera darnos cuenta. Caminar con determinación no solo afecta cómo los demás te perciben, sino que también influye en cómo te sientes contigo mismo. ¿Cómo podemos interpretar a una persona por su forma de caminar? Según el especialista en lenguaje corporal Joe Navarro, podemos descubrir su estado emocional y nivel de confianza observando su marcha. Personas que caminan con pasos largos y firmes suelen estar más seguras de sí mismas, proyectando una imagen de control y autoridad. Por otro lado, aquellas que caminan con pasos cortos o arrastran los pies pueden estar lidiando con estrés, ansiedad o inseguridad. Navarro destaca que el ritmo y la postura al caminar son claves para entender mejor el estado emocional de alguien. Imagina que estás en un parque y ves a una persona caminando hacia ti. Sus pasos son cortos y apresurados, su cabeza está inclinada hacia abajo y sus hombros parecen caídos hacia adelante. ¿Qué te dice esto sobre su estado de ánimo? Probablemente estés sintiendo ansiedad o nerviosismo. No necesitas que lo exprese con palabras, su cuerpo ya lo está comunicando. En otra ocasión, observas a alguien caminando con la cabeza erguida, pasos largos y firmes y los brazos moviéndose naturalmente. Esa persona proyecta confianza y control. La diferencia entre ambos ejemplos es clara. Y esto demuestra cuánto podemos aprender simplemente observando cómo caminan las personas. Para interpretar mejor lo que la manera de caminar revela, presta atención a la postura. La persona parece segura o transmite emociones negativas como estrés o inseguridad. También observa la velocidad de sus pasos. Si alguien camina rápidamente y con movimientos desordenados, podría estar nervioso o estresado. En cambio, alguien que camina despacio y con calma probablemente se siente en control. Por último, analiza el movimiento de los brazos. Si se mueven de manera natural y fluida al caminar, indica relajación. Sin embargo, si los mantiene rígidos o pegados al cuerpo, podría estar experimentando tensión o incomodidad. Incluso algo tan sencillo como la manera de caminar nos da una visión más profunda de lo que sucede en el interior de las personas. No se trata de juzgar,
sino de comprender. Como decían los estoicos, conocer mejor a quienes nos rodean nos permite actuar con mayor sabiduría y calma. No olvides que nuestros pasos ocultan mucho más que nuestra sombra. ¿Estás listo para dar el próximo paso y ver más allá de lo evidente? Si estás disfrutando de nuestras reflexiones sobre el estoicismo, ¿qué tal unirte como miembro del canal? Así nos ayudas a seguir creando contenido inspirador y además obtienes beneficios exclusivos. Te agradecemos de corazón por ser parte de esta comunidad. Ahora hablemos sobre cómo detectar si alguien refleja tus movimientos. Seguro que alguna vez has notado que alguien comienza a imitar tus gestos sin darse cuenta. Lo curioso es que esto suele ser una señal de que esa persona se siente cómoda contigo o está buscando crear una conexión. Recuerdo una vez en la que estaba en una reunión con un amigo. Mientras conversábamos, noté que cada vez que yo cruzaba los brazos, él hacía lo mismo. Si me inclinaba hacia adelante, él replicaba ese gesto casi instantáneamente, como si fuera un espejo. Este tipo de comportamiento se llama efecto espejo y es un indicador inconsciente de que existe una sintonía entre dos personas. Es como cuando dos músicos comienzan a tocar la misma melodía sin haberse coordinado previamente. Simplemente están alineados. Esta idea de conexión ya nos la enseñaba Séneca, quien decía que la verdadera unión entre las personas no está en las palabras, sino en las acciones compartidas. Observar cómo los demás reflejan nuestros movimientos nos ayuda a entender mejor la relación que tienen con nosotros. Nos permite identificar si esa conexión es genuina o si simplemente están intentando agradarnos. Sin embargo, no te confundas. No se trata de buscar validación externa. Más bien, se trata de observar con calma y sin juicios para decidir conscientemente qué tipo de relación queremos cultivar. Entonces, ¿qué significa que alguien imite tus movimientos? Según un estudio de la psicóloga social Tanya Chartrand, las personas que reflejan los gestos de otros tienden a generar conexiones más rápidas. Esto es útil en contextos sociales y profesionales, pero también puede ser una herramienta para detectar si alguien está intentando manipularnos o ganar nuestra confianza de manera interesada. El efecto espejo puede ser tanto un signo de confianza genuina como una estrategia consciente para influir. Como buenos estoicos, lo importante es mantenernos atentos y reflexivos, sin caer en prejuicios ni en manipulaciones. Imagina que estás hablando con alguien y te das cuenta de que cada vez que haces un gesto, esa persona lo replica. ¿Qué significa esto? Podría ser que esté en sintonía contigo, pero también podría ser una estrategia para ganar tu confianza. La clave está en observar con calma y no reaccionar de inmediato. Si notas que estos gestos se repiten continuamente, puedes empezar a analizar si la conexión es genuina o si hay algo más detrás. ¿Cómo puedes detectar si es por una cosa o la otra? 1. Observa si los gestos coinciden constantemente. Si cada vez que cruzas los brazos, te inclinas o mueves las manos, la otra persona imita esos movimientos, es probable que esté buscando crear una conexión contigo. 2. Presta atención al contexto y a las emociones detrás de los gestos. No se trata solo de copiar movimientos, sino de comprender lo que está ocurriendo emocionalmente. Si alguien refleja tu lenguaje corporal mientras parece incómodo o tenso, podría estar tratando de ocultar sus verdaderas intenciones. Reconocer estos signos no solo ayuda a entender mejor a los demás, sino que también nos permite mantener el control sobre nuestras emociones y decisiones. Entonces, la próxima vez que notes que alguien está imitando tus gestos, no solo observes, sino analiza. Pregúntate, ¿qué está tratando de comunicar realmente esta persona? Saber interpretar lo que los gestos nos dicen es crucial.
Pero hay otros cambios que revelan más que las palabras, señales que debemos aprender a escuchar con atención. 6. Cambios en la voz. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien comienza a hablar y de repente notas un cambio en su voz? A veces puede ser tan sutil que casi pasa desapercibido, pero nuestro instinto nos dice que algo no está bien. Es como si una melodía que conocemos de memoria de repente tuviera una nota fuera de lugar. El tono, la velocidad o incluso el volumen de la voz pueden ser las primeras señales de que algo no está bien. ¿Qué haría un estoico como Epicteto al notar un cambio en la voz de alguien? No se dejaría llevar por la primera impresión. En lugar de reaccionar impulsivamente, tomaría un momento para observar y reflexionar sobre la situación. Epicteto nos enseña que no debemos permitir que nuestras emociones inmediatas dominen nuestra percepción. Un cambio en el tono de voz puede significar muchas cosas: nerviosismo, inseguridad o incluso una verdad oculta. Pero un estoico no se apresura a juzgar. Busca entender el contexto, escucha con calma y presta atención a los detalles. La próxima vez que notes un cambio en la voz de alguien, recuerda, no se trata solo de oír, sino de comprender lo que está pasando en el fondo. Además, mantener el control sobre nuestras propias emociones es esencial, porque, como nos recuerdan los estoicos, lo que importa no es lo que ocurre, sino cómo decidimos interpretar y reaccionar ante ello. Para actuar como un verdadero estoico al notar un cambio en la voz de alguien, debemos detenernos y preguntarnos: ¿por qué? ¿Qué está tratando de ocultar esta persona? ¿Qué teme mostrar? La sabiduría estoica se basa en observar estos cambios con calma, sin juzgar precipitadamente. Como menciona la especialista en comportamiento humano Vivian Maran, las alteraciones en la voz pueden indicar que alguien no está siendo completamente sincero o está bajo presión. Según Maran, cuando una persona miente, su voz puede volverse más aguda, vacilar o incluso ralentizarse, dependiendo de cómo maneje el estrés. Estas modificaciones, aunque sutiles, son señales claras que podemos usar para interpretar a las personas sin que ellas lo perciban. No permitas que te engañen. Si quieres aprender a detectar estas pequeñas pistas, presta atención a los siguientes consejos. 1. El tono de voz. Si notas que la voz de alguien se vuelve más aguda, probablemente estés sintiendo estrés o incomodidad. Esto ocurre porque, al mentir o estar nerviosos, nuestro cuerpo reacciona y el tono tiende a subir sin que lo notemos. Es como si nuestro propio cuerpo nos delatara. Si detectas este cambio, mantén la calma y sigue escuchando. Este es un indicio claro de que hay algo que no están diciendo directamente. 2. La velocidad del habla. Cuando alguien comienza a hablar más rápido de lo habitual, puede ser un signo de que intenta salir de la situación rápidamente o ganar tiempo. Es como si las palabras fueran autos corriendo para esquivar semáforos rojos y evitar un choque. Si notas esta carrera verbal, probablemente la persona esté buscando escapar de la conversación lo antes posible. Por otro lado, si empiezan a hablar más despacio, podría significar que están pensando cuidadosamente en lo que van a decir, tal vez porque no quieren revelar algo o están fabricando una respuesta. 3. Pausas y suspiros. Vivian Maran también destaca que los suspiros o respiraciones profundas durante una conversación pueden ser intentos de aliviar la tensión emocional. Estas señales, aunque sutiles, pueden darnos pistas clave sobre lo que ocurre en la mente de la otra persona. Un suspiro en el momento equivocado puede revelar más de lo que las palabras logran ocultar. Recuerda, no solo importa lo que se dice, sino cómo se dice. La próxima vez que converses con alguien, observa estos detalles con atención
Interpretar estos cambios no solo te ayudará a comprender mejor a los demás, sino que también te dará una ventaja para tomar decisiones más sabias como un verdadero estoico. La próxima vez que notes un cambio en el tono de voz de alguien, no lo ignores. Pregúntate, ¿qué está intentando decirme realmente esta persona? En esos pequeños matices reside la clave para comprender más allá de las palabras. Observa también cómo tratan a los demás. La manera en que alguien se comporta con otros es como un reflejo en un espejo roto. A simple vista, algunas partes pueden parecer claras, mostrando amabilidad y cortesía, pero si miras con atención, puedes descubrir fisuras que revelan algo más profundo. Imagina esta situación. Estás en una cafetería con un grupo de amigos. La conversación fluye de forma relajada y todos parecen disfrutar del momento. Todo parece normal hasta que notas algo curioso. Uno de tus amigos trata al camarero con brusquedad, mostrando impaciencia e incluso condescendencia. Sin embargo, con el grupo es totalmente diferente, amable y cortés. Esta situación dice mucho más de lo que parece. La forma en que alguien trata a las personas que no tienen nada que ofrecerle, como un camarero o un empleado, dice mucho más sobre su carácter que cualquier palabra que pueda pronunciar en público. Séneca capturó esta idea perfectamente al decir que donde hay un ser humano, hay una oportunidad para la amabilidad. Con esto, nos invita a observar cómo actúan las personas en las situaciones más cotidianas y cómo tratan a aquellos que no pueden devolverles el favor. Al final del día, la verdadera bondad y respeto no se demuestran solo hacia quienes nos pueden beneficiar, sino hacia todos por igual. Un estudio de la psicóloga social Dacher Keltner de la Universidad de California destaca que el estatus social puede influir en la forma en que tratamos a los demás. Keltner descubrió que las personas que se sienten poderosas tienden a mostrar menos empatía y son más irrespetuosas con quienes consideran inferiores. En cambio, quienes se sienten más conectados con los demás, independientemente de su estatus, suelen ser más amables. Esto es fundamental al interpretar a las personas. Sus interacciones con aquellos que no pueden ofrecerles nada a cambio son las que realmente revelan su verdadera naturaleza. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida diaria? Aquí van algunas ideas prácticas. Primero, observa cómo alguien trata a quienes no le deben nada. Si notas que esa persona es amable y respetuosa con empleados o con cualquiera que no influya directamente en su vida, es un buen indicio de su carácter. Sin embargo, cuidado, porque lo contrario también es muy revelador. Si la amabilidad desaparece cuando interactúa con alguien que considera inferior, eso es una clara señal de alerta. Cambiar de actitud, dependiendo de quién está presente, revela mucho más de lo que las palabras podrían decir. En segundo lugar, presta atención a los pequeños gestos. A veces no es tanto lo que dicen, sino cómo lo dicen. Un tono brusco, una mirada de desdén o la falta de cortesía básica pueden hablar más que 1000 palabras. No te dejes llevar únicamente por lo que dicen. Observa sus acciones. Por último, evalúa si esa persona solo es amable cuando está rodeada de personas de su mismo nivel, pero cambia al interactuar con quienes considera inferiores. Esa inconsistencia revela la verdadera naturaleza de alguien. Una persona con carácter sólido trata a todos con el mismo respeto, sin importar su estatus. Recuerda que interpretar a las personas sin que lo noten implica observar no solo cómo actúan contigo, sino cómo tratan a los demás. Como nos enseñan los estoicos, la verdadera naturaleza de una persona se revela en sus actos más pequeños. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación similar? ¿Has visto a alguien tratar de forma diferente a los demás dependiendo de quién esté presente? Cuéntanos en los comentarios qué notaste y cómo te hizo sentir. Queremos saber tu experiencia. Ahora,
Hablemos de emociones. Estas revelan nuestras prioridades. Nuestras emociones actúan como un mapa que nos muestra lo que realmente valoramos. A veces, las palabras pueden ocultar lo que nos importa, pero las emociones son mucho más difíciles de disimular. Son como una brújula que siempre apunta hacia aquello que consideramos esencial en nuestras vidas. Es fácil decir que algo no nos importa, pero si observas la intensidad con que alguien reacciona ante una situación, descubrirás sus verdaderas prioridades. Los estoicos entendían muy bien este concepto. Marco Aurelio escribió: «El alma se tiñe con los colores de sus pensamientos». ¿Por qué dijo esto? Porque sabía que nuestras emociones reflejan nuestros pensamientos más profundos, revelando lo que realmente nos preocupa o a lo que damos prioridad. Cuando alguien muestra ira, frustración o incluso entusiasmo desmesurado, está exhibiendo lo que realmente le importa más allá de las palabras. Lisa Feldman Barrett, una de las investigadoras más influyentes en el estudio de las emociones, nos explica algo fascinante. Según ella, las emociones no son simplemente respuestas automáticas a eventos externos, sino que son construidas por nuestra mente con base en lo que valoramos. Entonces, ¿qué reflejan realmente las emociones? Reflejan nuestros pensamientos y experiencias previas. Cuando alguien reacciona intensamente ante algo, es porque su cerebro lo ha clasificado como una prioridad en su vida. Así que, la próxima vez que veas a alguien emocionarse por un detalle aparentemente pequeño, presta atención. Está revelando mucho más de lo que imaginas sobre lo que realmente valora. ¿Cómo podemos aprender a interpretar las emociones de los demás sin que lo noten y utilizar eso a nuestro favor? Primero, observa la intensidad de sus reacciones. Si alguien comienza a mostrar emociones más fuertes, es una señal clara de que ese tema es importante para esa persona. Imagina que estás en una reunión y uno de tus colegas parece tranquilo, pero al mencionar un cambio en el proyecto, su reacción es inmediata. Habla más rápido, su tono de voz se eleva y gesticula más de lo habitual. Esto demuestra que esa modificación le afecta más de lo que está dispuesto a admitir. La intensidad de su respuesta revela que ese proyecto es una prioridad, quizás ligada a su éxito personal o a la presión que siente. Después, compara las palabras con las emociones. A veces, alguien puede decir que un cambio no le importa, pero sus emociones cuentan otra historia. Piensa en ese mismo colega. Tras su reacción inicial, intenta corregirse diciendo: «En realidad, no me afecta tanto, no es tan importante». Sin embargo, mientras lo dice, su tono de voz se vuelve más agudo y sus manos se mueven nerviosamente. Aquí notas una clara discrepancia. Sus palabras afirman una cosa, pero su lenguaje corporal y sus emociones dicen otra. Esa contradicción demuestra que, aunque intente ocultarlo, ese proyecto es crucial para él. Interpretar a las personas sin que lo noten no se trata solo de escuchar lo que dicen o ver lo que hacen, sino de comprender cómo sus emociones revelan lo que realmente valoran. Las emociones no mienten, son la forma más pura de expresar lo que nos importa. Como enseñan los estoicos, al observar el comportamiento emocional de los demás con claridad y sin prejuicios, podemos ver más allá de las apariencias y comprender lo que verdaderamente está en juego. Por otro lado, las palabras que elegimos tienen un impacto mucho más profundo de lo que a veces imaginamos. Son como pequeñas llaves que abren la puerta a nuestras intenciones y prioridades reales. Aunque algunas palabras parezcan insignificantes, las llamadas palabras de acción revelan mucho más. Estas palabras cargan el peso de decisiones, emociones o logros clave. Si aprendemos a identificarlas, podemos interpretar a las personas sin que lo noten.
Epicteto lo resumió perfectamente al decir: primero, comprende el significado de lo que dices, después, habla. Las palabras no son simples expresiones de ideas, son herramientas poderosas para transmitir lo que realmente sucede en la mente de alguien. Las grandes agencias de inteligencia, como explica la exagente del FBI, la Rae Kui, utilizan esta estrategia al centrarse en las palabras de acción, ya que éstas reflejan propósitos claros. Por ejemplo, si un sospechoso dice, decidí esperar, esas palabras revelan que ha considerado todas las opciones antes de actuar. Esto demuestra que no actuó por impulso, sino que calculó sus movimientos. Estos pequeños matices, aunque parezcan insignificantes, son herramientas poderosas para entender mejor la mentalidad y las motivaciones de las personas. Si logramos identificar estas palabras de acción, podemos tomar decisiones informadas basadas en algo tan sutil como la elección de una palabra. Hace poco me reencontré con un amigo de la universidad que no veía desde hacía años. Mientras nos poníamos al día, de repente comenzó a hablar de sus autos y dijo, compré otro auto el mes pasado. La palabra otro captó mi atención. No solo estaba mencionando que había comprado un auto, sino asegurándose de que yo supiera que no era el único que tenía. Curioso, ¿verdad? Una palabra tan pequeña reflejaba claramente su prioridad: mantener una imagen constante de éxito. Mi amigo no quería simplemente hablar de sus autos, quería ser percibido como alguien exitoso, mostrando que está triunfando en la vida. Para detectar estas palabras de acción, sigue estos pasos. Primero, presta atención a expresiones como intenté o me esforcé. Cuando alguien dice, intenté hacer esto o me esforcé por lograr aquello, está indicando que valora más el proceso que el resultado. Esto demuestra que para esa persona el esfuerzo tiene un significado importante, incluso si no obtuvo el éxito esperado. Por otro lado, si alguien dice simplemente, hice esto o lo logré fácilmente, está minimizando el valor del esfuerzo. Probablemente lo que más le importa es cómo los demás perciben su éxito. Segundo, observa si la persona expresa obligaciones en lugar de deseos. Si escuchas frases como tengo que hacer esto en lugar de quiero hacer esto, puedes concluir que esa acción es una obligación más que una motivación interna. Por último, haz preguntas. Si alguien utiliza palabras como logré o decidí, profundiza preguntando cómo llegó a esa conclusión. Por ejemplo, si alguien dice, decidí tomar esta decisión, puedes preguntar, ¿qué te llevó a decidir eso? O, ¿qué consideraste antes de actuar? Estas preguntas revelan los valores que la persona pone detrás de sus acciones. Si alguien dice, logré lo que quería, podrías preguntar, ¿cómo te sentiste durante el proceso? Esto te permitirá comprender qué es lo que realmente valora. La próxima vez que hables con alguien, no te limites a escuchar las palabras superficiales. Presta atención a esas palabras de acción que utiliza. Son pequeñas pistas que revelan lo que verdaderamente le importa. Las palabras no son solo sonidos, son rastros de sus intenciones y prioridades. Entender el verdadero mensaje detrás de estas palabras no solo te ayudará a conocer mejor a los demás, sino también a proteger tu propio bienestar. En otro aspecto, el pasado siempre deja una huella en el presente. Imagina que conoces a alguien que ha pasado por una situación difícil en la vida, como una gran pérdida o un fracaso. Hoy en día, esa persona parece ser muy centrada, pero cada vez que enfrenta una situación similar a la del pasado, su reacción cuenta otra historia. El pasado siempre deja su marca. Las experiencias que vivimos nos moldean, y a menudo podemos entender mejor a las personas si miramos su pasado. La forma en que enfrentamos desafíos en el pasado tiende a repetirse,
porque esas experiencias moldean nuestras reacciones actuales. Sin embargo, esto no significa que debamos seguir sufriendo en el presente por lo que ocurrió en el pasado. No estamos destinados a ser infelices hoy solo porque lo fuimos antes. Conociendo esto, podemos desarrollar una mayor empatía hacia los demás y al mismo tiempo aprender a no permitir que el pasado defina completamente nuestro presente. Séneca reflexionaba sobre esto, y si lo piensas bien, tiene mucho sentido. Aunque nuestro pasado nos influye, no debemos permitir que nos controle. Las experiencias vividas nos brindan herramientas para aprender y reaccionar mejor. Pero si no aprendemos y seguimos tropezando con la misma piedra, enfrentaremos los mismos problemas una y otra vez. Las vivencias pasadas son como una lupa que amplifica nuestras reacciones actuales. Si observas a alguien enfrentando una situación con miedo, ira o ansiedad, es probable que esté reviviendo emociones de un evento similar en el pasado. Es en ese momento cuando el pasado se convierte en presente. Rey Dalio, el famoso autor de Principios, habló sobre cómo sus fracasos iniciales moldearon su éxito actual. En los años 80, su colapso financiero fue una lección dura, pero transformadora. Como él, podemos aprender de los errores del pasado para construir un presente más sólido. Esta reflexión es esencial al analizar a las personas. Si alguien ha superado una crisis, es más probable que, en situaciones similares, mantenga la calma y tome mejores decisiones. La próxima vez que notes una reacción inesperada en alguien, sigue estos pasos. Primero, observa cómo habla. Las personas que han aprendido de su pasado suelen referirse a sus fracasos como lecciones valiosas o como situaciones que no permitirían que se repitan. Esto indica que han evolucionado, pero si alguien solo culpa a las circunstancias o a otras personas, es probable que su pasado aún esté influyendo fuertemente en su presente. Este comportamiento nos da una pista clara de cómo enfrentará desafíos futuros. Si no han aprendido de los problemas anteriores, probablemente repetirán los mismos errores. Segundo, observa los comportamientos. Por ejemplo, si alguien siempre se retira o evita una discusión cuando la conversación se torna tensa, es posible que esté actuando según un patrón aprendido en el pasado. Tal vez creció en un entorno donde los conflictos se evitaban o tuvo experiencias negativas que lo llevaron a evitar confrontaciones. Comprender este patrón nos ayuda a prever cómo reaccionará esa persona en situaciones de tensión o dificultad. Interpretar a las personas sin que lo noten implica entender cómo su pasado influye en sus acciones presentes. Reconociendo estos signos, podemos tomar decisiones más sabias sobre cómo interactuar con los demás y, al mismo tiempo, fomentar relaciones más empáticas y efectivas. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo podemos leer a las personas en los detalles más pequeños, desde cómo caminan hasta las palabras que eligen? Sin embargo, hay un indicador aún más poderoso que pocos notan: los momentos en los que las personas revelan su verdadero carácter, esos instantes cuando creen que nadie las está observando. Observar a alguien en estos momentos es como seguir la estela de un barco en el mar. La superficie puede parecer tranquila, pero esa estela revela hacia dónde se dirige y a qué velocidad avanzaba. Lo mismo sucede con las personas. Cuando creen que nadie las ve, sus acciones dejan un rastro claro que muestra quiénes son en realidad. No importa cuán controladas parezcan en público, sus verdaderas intenciones y prioridades emergen en la privacidad. Imagina esta situación: paseas por un mercado local y encuentras un puesto de frutas sin vendedor, con un cartel que dice: "Por favor, tome una fruta y deje el dinero en la cesta". No hay cámaras, nadie está observando, solo tú y tu decisión. ¿Qué harías?
Es en ese momento donde realmente se revela el carácter de una persona. En Japón, este tipo de situación es común. Muchos puestos funcionan bajo este sistema de confianza. Allí, la civilización se basa en la integridad y el respeto, independientemente de si alguien está mirando o no. La psicóloga Dylan Jordan realizó estudios sobre moralidad y comportamiento en situaciones en las que las personas no están siendo observadas. Su investigación mostró que muchas personas continúan actuando con integridad, incluso sin vigilancia pública. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen un sentido interno de responsabilidad y desean preservar su reputación personal. Esta ética no depende de la mirada de los demás, sino de un compromiso con sus propios valores. Los estoicos enseñan que nuestras acciones deben estar alineadas con nuestros principios, independientemente de si alguien nos está observando. ¿Puedes imaginar a Séneca robando unas monedas solo porque nadie lo estaba viendo? Supón que está en una reunión privada con la élite romana y encuentra una bolsa de monedas olvidada. Nadie lo notaría y podría guardarla sin que nadie se enterase, pero esto sería completamente opuesto a sus enseñanzas sobre la autosuficiencia y el desprecio por las riquezas materiales. No justificaría tal acto solo porque no había testigos, ya que estaría en contradicción con sus principios más profundos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto para interpretar a las personas? Es simple. Observa cómo se comportan cuando creen que nadie los está mirando. Una persona que vive de acuerdo con sus valores actuará con coherencia y justicia, tanto en privado como en público. Por ejemplo, si ves a alguien recoger un papel del suelo sin que nadie lo note, eso demuestra cuidado y respeto por el entorno. Estas acciones dicen mucho sobre su verdadera naturaleza. Recordemos que interpretar a las personas sin que lo perciban implica más que observar lo que dicen o hacen en público. Se trata de prestar atención a esos momentos privados, a los pequeños detalles que revelan quiénes son realmente. Como nos enseñan los estoicos, es en las acciones que no buscan reconocimiento donde se refleja el verdadero carácter de una persona. Conclusión. Te invito a abrazar el poder de interpretar a los demás en tu vida diaria, transformando cada interacción en una oportunidad para comprender mejor a quienes te rodean y proteger tu propio bienestar. Recuerda que lo que las personas no dicen o cómo actúan cuando creen que nadie las observa revela mucho. Aprender a captar estos signos puede ser la clave para vivir de manera más plena y consciente. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: entiendo más allá de las palabras. Así sabremos que eres un guerrero de alma estoica que ha llegado al final. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y darle like al video para no perderte los próximos. Además, te invito a explorar nuestra lista de reproducción que encontrarás en la pantalla, llena de ideas y consejos diseñados para ayudarte a enfrentar la vida con más sabiduría y confianza. Haz clic y sigamos avanzando juntos. Hasta la próxima conversación, cuídate y sigue abrazando tu estoico interior.